Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Donde los malvados no quedan campantes, los que infringen a Dios no se salen por la suya. Nosotros demandamos justicia y queremos que los malos paguen. Ustedes, me imagino que han escuchado en estos días acerca del joven Jaime Esteban, el estudiante de la Universidad de los Andes. Esta ha sido una noticia muy comentada en estos últimos días. Este joven que mataron el día 31 de octubre. ¿Quién de ustedes no quiere que se le aplique todo el peso de la ley a ese par de hombres que mataron a patadas y a golpes a ese joven? ¿Quién no? No. Pero imagínense por un momento este escenario. Mañana sale el juez del caso y después de ver los 20 videos desde diferentes ángulos donde se ve la noticia que le propinaron, después de leer el informe forense que indica muerte por trauma craneoencefálico severo y sangrado profuso por nariz y boca, que fue el dictamen que se dio, se levanta el juez y dicta sentencia diciendo: son absueltos y declarados inocentes del cargo de homicidio, quedan en libertad inmediata. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo creen que se sentirían sus padres, su familia o nosotros mismos al escuchar eso? ¿Cómo nos sentimos? Indignados, ¿cierto? Eso sería un ultraje a la justicia. Sabemos que el veredicto no es justo y nos parece intolerable, pues el mal requiere un castigo equivalente. ¿Y por qué nosotros nos sentimos así? ¿Por qué creen que esa sensación da? Es porque Dios nos hizo su imagen y semejanza, y por esta razón nosotros hemos heredado ese sentido de justicia de nuestro Creador, el que nos formó, porque el Señor es justo, justos y verdaderos somos. Vamos a cantar ahorita. Hoy hablaremos de uno de los principales atributos del Señor, que es su justicia. La justicia en el Antiguo Testamento es prácticamente lo mismo que el juicio. Son indistinguibles el uno y el otro en el Antiguo Testamento. Es la misma raíz del término, con algunas variaciones según el uso que se dé en lo que se aplique. Significa integridad, honradez,
rectitud tiene esas connotaciones, equidad. Hoy vamos a ver un texto del libro del profeta Ezequiel, pero no es precisamente el del Valle de los Huesos Secos, porque mucha gente reconoce ese profeta. Y la verdad, voy a ser sincero, que este pasaje es muy complicado y es muy desafiante debido al impacto que causa la crudeza de la profecía que allí relata Ezequiel. Resulta que el pueblo del Señor había llegado a unos extremos inauditos en cuanto a su rebeldía y a su necedad. En los primeros capítulos de Ezequiel, el Señor se manifiesta a él, quien se encuentra junto a otros exiliados en el valle del río Quebar, en Babilonia. Dios lo condiciona para que vaya a hablar al pueblo, ya estos se encuentran exiliados. Pero le advierte de muchas maneras que tal vez no lo van a escuchar. Ese pueblo no lo va a escuchar. Pues no quieren oír al Señor, debido a que es un pueblo terco y de duro corazón. Entonces, Dios le dice que su tarea es advertir a los impíos de lo que les viene pierna arriba si no dejan de pecar. Ezequiel formó parte del segundo grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia. La vez pasada vimos acerca de Daniel y vimos como los primeros que fueron llevados fueron Daniel y algunos de sus amigos. Ezequiel vino en este grupo y eso fue cerca del año 597 antes de Cristo. Y allá en el exilio fue donde desarrolló su labor profética. Entonces, vamos a leer con toda reverencia la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más impiedad que las naciones y contra mis estatutos, más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no ha andado en mis estatutos. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y no han andado en mis estatutos, ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso, así dice el Señor Dios: yo mismo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti, a la vista de las naciones, y haré en ti lo que no he hecho, y lo que no volveré a hacer jamás, a causa de todas tus abominaciones. Por eso, los padres se comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti, y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad, y tampoco perdonaré. Una tercera parte de ti morirá ante pestilencia, o será consumida por el hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada contra ellos. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo, cuando desahogue mi furor contra ellos. Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasan, y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga juicios contra ti con ira, furor y terrible reprensión. Yo, el Señor, he hablado. Cuando envíe contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan. Enviaré también sobre ti hambre y fieras, y te dejarán sin hijos. La plaga y la sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la espada. Yo, el Señor, he hablado. Señor Dios Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permites leer parte de tus escrituras, Señor, y que me
has traído, Señor, aquí a compartir de tu palabra. Señor, te pido que seas tú, Señor, hablando a esta comunidad, Padre Santo, oyendo y abriendo los ojos espirituales de todas las personas que aquí se encuentran, Señor, para que puedan entender cuál es tu mensaje, qué quieres decirnos hoy, con estas palabras tan impactantes que hemos leído, Señor Dios Padre. Tú que eres Dios justo, amoroso y bondadoso a la vez, ayúdanos, Señor, y guíanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cómo les parecen estas palabras del profeta Ezequiel? El día de hoy tenemos solamente dos secciones en nuestro texto. Tenemos la primera parte, que es la acusación, y la segunda parte, que es la sentencia. Como primera medida, el Señor hace una exposición de lo que está sucediendo con su pueblo escogido, de los versículos 5 al 7. Y es la parte del juicio en la que hace su acusación. Así como los juicios penales, en esta se presentan los cargos y evidencias contra el acusado. Les voy a leer nuevamente esa sección. Así dice el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y los territorios a su alrededor. Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas, con más impiedad que las naciones, contra mis estatutos, más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no han dado mis estatutos. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y han andado mis estatutos, y no han andado mis estatutos, ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Bueno, mis amigos, en la primera parte vemos cómo el Señor, que fue el que escogió al pueblo de Israel para santificarlo, puso a Jerusalén en el centro de todas las demás naciones. Jerusalén tiene una importancia teológica de gran magnitud en todas las escrituras, pues se viene a considerar como el centro de todo el universo. Dios la colocó en un lugar especial para él, la puso allí precisamente para que todas las naciones a su alrededor vieran cómo debería comportarse una nación escogida por el Señor. Tiene que ser reflejo, tiene que ser imagen. Una nación separada para él, porque ellos habían sido consagrados. El pueblo de Israel había sido separado, consagrado para él. El Señor escogió su pueblo para apartarlo de los demás y que ellos mostraran en quién creían, quién era ese Dios, quién era ese verdadero Dios. Pero lastimosamente lo que el Señor expone aquí en su acusación es que Israel no dio un ejemplo. Al contrario, se rebeló contra las ordenanzas, contra los estatutos que el Señor les había dado. Vieron el pacto que habían hecho con él. Le desobedecieron abiertamente y no anduvieron en sus caminos. Entonces ahí es cuando vemos que el Señor, quien es el afectado, directamente afectado, toma la decisión de hacer juicio. Presenta su declaración argumentando que su pueblo fue completamente rebelde contra él. El Señor es reiterativo con el tema de que Israel es un pueblo rebelde y que no querrá escuchar, pues en varias oportunidades a lo largo del libro de Ezequiel a Israel se le llama casa rebelde. Por ejemplo, aquí en Ezequiel 3:17, así dice el Señor Dios: el que oye, que oiga; el que reduce, oír, que reduce, porque son casas rebeldes. Y en varias partes de Ezequiel los llama así, casa rebelde. Pero no solo eso, sino que también el texto nos dice que se portaron aún peor que los pueblos paganos vecinos, ajenos. Por ejemplo, en Ezequiel 16:47 dice: pero no solo has andado en los caminos de las naciones vecinas y has hecho según esas abominaciones, sino que como si eso fuera muy poco, te has corrompido
más que ellas en todos tus caminos. O sea que fueron peores, se comportaron peor que todas estas naciones paganas. Tanto así que Dios dice que las demás naciones parecen justas ante todas esas abominaciones que estaban cometiendo Israel. En el mismo texto de Ezequiel dice, las demás parecen justas ante todas sus maldades. Imagínense que en este tiempo los sacerdotes y ancianos hacían cosas abominables en el mismo lugar de adoración, en el templo del Señor. En su santuario se adoraban ídolos. Ellos habían grabado en las paredes delante del templo toda clase de reptiles, de bestias, cosas abominables. Los ancianos les hacían adoración con incienso. En la propia puerta del templo, las mujeres le lloraban a un dios llamado Canús, que era el dios de la fertilidad para los mesopotamios, los de Babilonia. Su culto incluía lamentación por su muerte y celebración por su regreso a la vida, que coincidía con los ciclos de la naturaleza. Imagínense, tenían por su propia Semana Santa, pero no por Jesucristo, sino por el dios Canús. Háganme por favor. Y eso no es todo. En el pórtico, los hombres se postraban y adoraban al sol, dándole la espalda al templo. Eso es adoración al sol. Eso, pues digamos que yo me lo aguanto que lo hicieran los indígenas chicas, allá en mi tierra, en Sogamoso, en donde construyeron un templo al sol, los chicas. Un templo muy bonito, por cierto, vayan y conozcan. Pero, por favor, no vayan a adorar a Sue, es decir, al sol que llamamos los chicas. No hagan eso. Que lo hicieron los chichas, que no tenían sacerdotes levitas, que no les habían dado la ley mosaica, que no tenían profetas, y el templo del Señor. Bueno, pero los israelitas, el pueblo escogido del Señor, al que Dios les hablaba todo el tiempo, que Dios consentía. Todo esto lo que demuestra es la influencia de los cultos paganos en la vida de este pueblo hebreo. No se mantuvieron como el pueblo santo o consagrado para Dios, sino que se dejaron influenciar de todas las costumbres de sus vecinos y del sitio de ellos. Y hacían lo que hacían, escondidos en su privacidad, porque decían así. Dios le dijo así: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Eso decían los propios sacerdotes. Los gobernantes de Israel tampoco se salvan de todo eso. Ezequiel 11 se describe cómo los que están gobernando el pueblo solo tratan de hacer el mal, dan malos consejos al pueblo y llenan sus calles de muertos. Los falsos profetas abundaban diciendo por propia inspiración: el Señor declara que hay paz total, mientras que no era así. Las profetisas falsas utilizaban manillas, amuletos y velos mágicos para engañar y manipular al pueblo de Dios con fines de lucro personal. Esa práctica era una forma de adivinación y de ocultismo que pretendía controlar a las personas. Como los avecinos se lo encuentran por ahí. Tanto vivir y devuelvo a sus servicios de días para toda la vida. Y traían falsas promesas de seguridad y salvación, en lugar de guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Y el pueblo era feliz escuchando todas estas noticias. Y hasta volvieron a la horrible práctica de ofrecer a los hijos primogénitos a los ídolos. Los sacrificaban haciéndolos pasar por fuego, como lo dice el texto de 15. Se dejaban seducir por cada una de las perversas prácticas de las naciones vecinas, tanto que el Señor
llama a Jerusalén ramera desvergonzada. Qué débil es tu corazón de cara al Señor Dios cuando haces todas estas cosas. Las acciones de una ramera desvergonzada. La trata como una prostituta que se entrega sin saciarse a todo el que va pasando. Así la tratamos. Pero no solo eso. No. Aún hay más. La gente estaba comiendo lo que sacrificaban a los ídolos en los santuarios. Adoraban a los ídolos en el propio templo de Dios. No respetaban a la mujer del prójimo. Oprimían a los deudores. Robaban a los menos favorecidos. Prestaban dinero y cobraban intereses con usura. Y todas estas eran consideradas abominaciones para el Señor. Todas estas prácticas están registradas en el capítulo 18 y en diversas partes del libro del Señor. Pueden leerlo tranquilamente, todo lo que aparece reflejado y dice el Señor. Pero nosotros aquí, esta mañana podríamos decir, qué cantidad de atrocidades que hace esa gente por allá en la antigüedad. Menos mal que ahora, en este tiempo, las cosas son diferentes, ¿cierto? Pero bueno, no ahí. Pensemos, ¿en qué son diferentes las cosas hoy en día a las de esa época? ¿En qué son diferentes? No es en las iglesias mismas en las que los líderes, como pastores, curas y sacerdotes, han abusado de niños inocentes, cometido pedofilia o han adulterado con otras mujeres. Es en la misma casa del Señor. Claro, pero eso es en otras iglesias, eso es en otro lado. Y aquí adentro, en esta iglesia, ¿quién? Los que a escondidas ven pornografía, o los que van caminando y se le van los ojos viendo a la mujer que pasa. A los que les dan like a las mujeres que desnudas en las redes, pero escondidas en su privacidad, porque el Señor no nos ve. ¿Acaso no seguimos adorando a toda clase de ídolos? No, pero es que ellos adoraban reptiles y bestias y cosas así abominables. Pero ahora adoramos equipos de fútbol. Adoramos a los grandes jugadores. Hoy juega el Liverpool, hoy juega el Real. Por eso no voy a la iglesia. No puedo ir. Hoy juega el Junior. No puedo ir al grupo familiar con el fútbol. Adoramos influencers. Adoramos animales y bestias. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Adoramos a cantantes que componen una canción como más 57, en la que sexualizan a los niños y fomentan la actividad sexual a temprana edad. Cantantes de este tipo, Karol G, Maluma, Rey, J Balvin. Pero eso es Andrea, que entonces se han visto el reggaetón. Pues no sé, a mí no me gusta. Eso me dirán. Pero cada uno tenemos otros ídolos y tenemos que buscar. Unos adoran el trabajo y lo ponen por encima de todo, por encima de la familia, por encima de la iglesia. No es el trabajo, no toda la vida es el trabajo. Y ese es el ídolo que tiene la vida. Otros aman y adoran el dinero, el mono, el villegas, las luces, el bien legal. Otros adoran los videojuegos o estar vendidos en las redes. Ahora en su red favorita, ahora en Instagram. Y ese es el libro. Ahora mi calidad, lo que quiero mostrar, mi mejor perfil. Eso es otro ídolo. Otros idolatran a sus hijos o adoran la idealización de familia. Otros adoran el estudio, porque es que no me queda tiempo para nada más. Ay, no, no, porque es conmigo.
porque solamente el estudiante. Y ese es el grupo. Otros adoran a los poderosos. Todos esos son nuestros grandes ídolos. Todo lo que ocupe y desplace de nuestro corazón. Todos son ídolos. No, pero es que allá santificaban a los hijos y hoy aquí eso no se hace. ¿Qué me dicen de todas las mujeres que argumentando que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, que es mío, es mi cuerpo y solo me pertenece a mí y yo hago lo que me dé la gana? Abortan y acaban con la vida de cientos de niños cada día alrededor del mundo. Eso es una atrocidad, una completa atrocidad. Puede que aquí en la iglesia no estés matando a tus hijos en el cliente, nada, no sé, pero los estás matando de pronto por la falta de ambición, por adorar tu trabajo, o en el afán del éxito profesional. Estás teniendo un ídolo por el cual estás matando a tus hijos. Mátame suavemente, como voy a hacer aquí. Y estos son ídolos que no nos permiten seguir o vivir. De pronto los están matando por el exceso de cuidado, porque sus propios hijos son los duros. No sé. ¿Y qué me dicen de los que ya no quieren tener hijos? Y lo que tienen es mascotas. A las que llaman hijos. Este es mi hijo. Y se desviven por esos animales más que por los seres humanos que conviven a su alrededor. Gastan millones de pesos en su cuidado, pero no le gastan un peso al cuidado del prójimo. Esa es mi familia. Humanizan la humanización de los animales. ¿En qué lugar estamos poniendo los animales? El Señor pone las prioridades. Un orden. Y un animal es un animal. Un animal no es un ser humano. No idolatramos animales silvestres. Queridos y amados feligreses, reflexionemos sobre eso. No estamos viviendo cosas muy diferentes a lo que vive el planeta. No nos citamos que somos mejores, que somos sinceramente. Y miremos bien cada uno de nosotros aquí, cuál es nuestro vida. ¿Qué es lo que desplaza? ¿Qué es lo que desplaza al Señor de nuestros corazones? La maldad, la perversidad, el pecado continúan desbordados en el mundo. Y llegó la hora en que el Señor haga juicio. Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Bueno, ahora en segunda instancia, viene lo grueso de las es para los la sentencia. Desde los versículos 18 al 17 viene la sentencia. Pero igual erróneamente. Por eso, así dice el Señor Dios: yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti hasta las naciones. Y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos te queden a todos los tiempos. Por tanto, digo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré y ojo no te transfieriré, tampoco perdonaré. Una tercera parte de ti morirá en pestilencia o será consumido delante de mí. Otra tercera parte caerá de espada alrededor de ti. La otra tercera parte esparciré todos los vientos. Yo desenvainaré la espada tras ellos. Se les ahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor me vengaré. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando desahogo mi furor contra ellos.
Te haré desolación y horror entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasan, y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto para las naciones que te rodean. Cuando haga juicios contra ti, con ira, furor y terribles reprensiones, yo el Señor he hablado. Cuando envíe contra ellos las armas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan. Enviaré también sobre ti hambre y fieras y te dejarán sin hijos. La plaga y la sangre pasarán por ti y mandaré sobre ti la espada. Yo el Señor he hablado. Esto que vemos es aterrador. Aterrador. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios es perfecto y santo, y por lo tanto, Él no puede tolerar el pecado. Dios aquí declara una sentencia justa. Justicia. Vemos la gloria de la justicia de Dios en acción contra el pecado. Dios viene en juicio para limpiar al mundo del pecado. Dice que va a ejecutar juicios para que las demás naciones vean que van a hacer lo que nunca ha hecho y que no volverá a hacer jamás. Ya vimos en la primera parte que se ve esto, es por el abundante pecado. Cuidado, perdón, mis amigos, cuando les digan, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Quién es el que va al infierno? ¿Los pecados o el pecador? Los pecadores se engañan. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Pero aquí lo que nos falta por ver y enfatizar es que Dios ya ha hecho advertencias de todas las clases y en todas las formas posibles a su pueblo. Ya vimos que el mismo Ezequiel lo vio como centinela del pueblo y lo va a advertir. Dios también le comentó a Jeremías, profeta anterior a Ezequiel, que advirtiera a los de Judá que no fueran a terminar con sus hermanos. Entonces, el pueblo se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. El primero que cayó fue Israel, a pesar de todas las advertencias, y Dios envió a Jeremías a avisar a Judá: no apartes de sus pecados, no vayan a caer mal que cayó en sus hermanos. No es cierto, saben que a pesar de todas las advertencias, también cayó en Judá. Dios siempre advierte sobre el peligro que corre el pecador. Siempre agota todos los recursos para avisar, para advertir, para poner en alerta. Despierta, dice el Señor. Atentos. Los advierte. Nadie tiene excusa de que no le dijeron. Dios no actúa así como actuó el asesino de Esteban. ¿Cómo actuó ese asesino? Aprovechando que no lo veía, cogió por la espalda y de esa manera tan alevosa y traicionera le pega semejante patada a este joven. Esa patada sí desencadenó su muerte. Así Dios siempre hace advertencias de muchas maneras. Al propio Ezequiel, como el Dios ahorita, le tocó eso. Le dijo: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, al pecador, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva. Dios no quiere que muera nadie, a fin de que viva. Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo le mandaré su sangre de tus manos. Pero si tú le has advertido al impío y este no se aparta de su iniquidad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. El Señor no ejecuta su ira sin advertir previamente. Y esto vuelve a repetirse en el capítulo 33. Vuelve y dice lo mismo: advierte al pecador que se vuelva a sus caminos. Es para que tú la ayudes. Miren, la cuestión es esta, mis queridos amigos. Debido a que Dios no está todo el tiempo
enviando rayos y centellas que acaban con el pecado de este nivel. Uy, ese, y matando a todo el mundo. Pues entonces nos sentimos tranquilos y hemos asumido que el Señor seguirá siendo tan amoroso, tan paciente, tan perdonador con nosotros. ¿Cierto? No pasa nada, no pecadito, más. Olvidamos ese carácter de Dios y nos olvidamos acerca de su justicia. Déjenme hacerles una ilustración de lo que más o menos sucede. Lo voy a hacer con el tema de mi trabajo. En construcción tenemos reunidas diferentes personas especializadas para diferentes tipos de trabajo. A ellos se les hacen contratos, se les especifican las normas, y los tipos de entrega, las sanciones y las multas si se llegan a retrasar. Y todas las condiciones que deben cumplir para que se les haga su pago cada 2 semanas. Arrancan a trabajar y 2 semanas después tenemos el primer corte de pago. De los 10 contratados, 8 van al día. Y de acuerdo con el cronograma, tienen adaptados sus trabajos, lo van bien, pues no quieren ser multados. Los otros 2 contratistas están aterrorizados porque no recibirán la plata, serán multados y empiezan a prestar todas las cosas. No, pero los políticos que estamos empezando y que no nos traemos material. Acuérdense que se enfermó este y el otro y eso es un problema. O sea, no nos ayuden, por favor, ayúdenos con la platica y no nos van a poner multa. Bueno, está bien, recibirán el dinero, tienen 3 días para adelantar las actividades pendientes sin sanción. Entonces se ponen las pilas, se trabajan rapidito y se ponen a tiempo. ¿Listo? Otra vez, todos al día. Tienen el segundo corte de hora. De los 10, esta vez van solo 6 al día y a tiempo, cumpliendo con los compromisos. Los 4 restantes, otra vez, con cada clase. Pero por favor, escríbanos el plazo, váyanos el corte, no nos descuenten. Señores, esto no está bien. Dice, será la última vez que les extienda el plazo. Eso no debe ocurrir. Es más, les advierto. Si pasa otra vez, pues no se les pagará y van a ser multados. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, por ahí, muchas gracias, están felices, contentos. Yo soy el arquitecto este día de ojos. Durante los siguientes 14 días hasta que llegue el siguiente corte. Ahora solo 5 contratistas están al día de los 10. ¿Qué pasó con los compromisos? ¿Qué pasó con el trabajo y demás? Entonces, estoy tranquilando que no se preocupe, arquitecto, ya sabe. Hagamos el pago y 3 días nosotros adelantamos el trabajo pendiente. Obviamente, para eso no hay problema. Ya sabe cómo es. Bueno, listo. Entonces, señor de la alcaldía, no al día, no se le paga y se le aplica multa por incumplimiento. Señor de los pisos, no al día, no se le paga y tiene multa. Señor de las tuberías, no se le paga y tiene multa. ¿Cómo reaccionan todos? Enojados, furiosos, pero ¿cómo así? Necesitamos la plata. ¿Y esto qué es? ¿Cómo pagamos al personal? Eso no es justo, dice el de los concretos. Señor de los concretos, ¿quiere justicia? Listo, no se le paga, tiene su multa. Y usted las 2 veces pasadas no le igual de ¿cierto? Sí, señor, es cierto. Pues tiene multas por las 2 veces que no le igual de. ¿Quién más quiere justicia? Nadie más quiere justicia. Porque se les dio misericordia. Primero se les dio misericordia. Y así nos pasa a nosotros. Exactamente, nosotros también somos contratistas. Y entonces son los que recibamos misericordia del Señor una vez, 2 veces o más. Y ya hemos presentado que eso es lo que el Señor nos debe. Que Él nos debe misericordia y no justicia. ¿Cierto? Es que Dios no la debe. Teólogo Arcis Sproul dice, mejor no le pidas a Dios por justicia, porque la puedes recibir. Muchas personas dicen que no creen en Dios, o dicen que Dios no es bueno. Y nos hacen esa pregunta: si es bueno y si es amor, ¿por qué Dios permite esa maldad? Si Dios quisiera eliminar el mal de la tierra, lo más fácil que podría hacer es eliminar a todas las personas de la tierra. Pues porque nosotros somos los malos, somos los propagadores del mal de esta tierra. Por eso es que hay injusticia en este mundo. Porque esas injusticias son cometidas por personas contra personas. Personas contra personas. Esa es la injusticia.
Entonces, mis amigos, el asombro nuestro no debe de ser ¿por qué eventualmente este Dios bueno, es amor, justo, santo, que no tolera la maldad? ¿Por qué no hace que ese Dios hace justicia? Nos asombramos porque Dios hace justicia. ¿O por qué permite que pasen ciertas cosas que no entendemos y que a nosotros nos parecen injustas? Eso es injusto. Miren, al estar preparando esta previa, al primero que impacta, me da duro y me pega a la nariz es a mí. Y vean bien, la pregunta que no tiene respuesta lógica para mí es: ¿por qué Dios no me ha eliminado a mí? ¿Por qué Dios no acaba conmigo? ¿Por qué Dios se ha tomado la molestia de revivir, de salvar, siendo yo tan pecador, tan perverso, habiendo hecho todo lo que yo he hecho? ¿Por qué Dios no acaba conmigo? Habiendo cometido toda clase de pecados, de transgresiones, desobedeciendo abiertamente al Señor muchas veces. Eso, mis hermanos, a mí me trastornó leyendo este libro de Ezequiel y me hizo arrodillarme humilde ante el Señor y alabarlo y darle gracias por no haber aplicado su justicia conmigo, porque no la ha aplicado con tantos que no hacen conmigo, así como debería ser, aplicar justicia. Y ustedes se lo han preguntado. Ustedes se lo han preguntado. ¿Por qué Dios no ha aplicado su justicia? ¿Por qué? ¿Por qué no queda destruido? Entonces nuestro asombro no debe ser, o debería ser más bien, por todo ese enorme despliegue de misericordia, de amor que Dios ha tenido con todos nosotros. No nos ha eliminado por nuestra maldad, como bien debería ser, por tratar mal a nuestros padres, por tratar mal a nuestros hijos, por tratar mal a tantas personas. Yo hubiera podido haber hecho justicia, pero no. ¿Se imaginan ustedes que Dios cumpliera lo que dice en Ezequiel 27? Dice lo siguiente, escúchenme bien: según su conducta los trataré, y por sus juicios los juzgaré, y sabrán que yo soy el Señor. Estaríamos fritos, estaríamos perdidos si nos tratase así. ¿Por qué no me han matado a mí, que soy madre? O a ti, que me hiciste malas pulgas esta mañana y le gritaste y empezaste mal a tu pareja? A un hijo, a una hija de Dios, o trataste mal a tus hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, dice la comunidad en coro. Desde Génesis 2:17 y en adelante, cuando los romanos era la paga del pecado, muerte. En Génesis, cuando Dios les estaba dando instrucciones y les decía que no fueran a pecar a la niña, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente era el momento en que pecaban. Si pecaban, morirían. Ezequiel también lo reitera, Ezequiel 2:18. Dice lo siguiente: todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo. El alma que peque, esa morirá. Aquí va a haber otro contexto en el cual que Israel estaba echando la culpa de los que morían, de los que por el pecado de los padres. Dios no es así. Es el que peque. Cada persona que peque, esa morirá, lleva su propia responsabilidad. Entonces, ya vimos la vez pasada otro atributo del Señor, que es completamente soberano, ¿cierto? ¿Sí recuerdan esa fe? Entonces Él puede ejecutar su justicia cuando Él decide hacerlo. La cuestión es esta: la justicia de Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. No se puede dejar pasar por alto el pecado. Puesto que Dios es justo, no puede crear una regla, establecer un castigo y luego no cumplirlo cuando la regla se rompe. La justicia requería la pena de muerte por el pecado. Así que alguien tenía que morir. Ya que Dios también es amor, tenía una forma de satisfacer
En el Antiguo Testamento se puso un animal por sustituto para satisfacer las demandas de la justicia. Luego se cumplió la justicia de una vez por todas, ya que Dios envió a su propio Hijo. Dios envió a su propio Hijo al mundo para ser nuestro sustituto, como dice 2 Corintios. Aquel que fue justo, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para quitar el pecado de los almas. Jesús llegó a ser ese cordero que Dios santificó en el altar de la justicia, como lo dice Juan 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús y dijo: ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por los pecados de una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, óigame bien. Contra Jesús se desahogó la ira del Señor, como dice aquí el texto de Ezequiel. Contra Jesús se sació el furor del Señor. El Señor se vengó, pero no contra nosotros, sino contra Jesús. Jesucristo fue hecho desolación de oprobio entre todos los que observaron su martirio. Fue Jesús. Fue oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror a los ojos de todos los que pasaron por ahí y lo vieron colgado en un cruz. El Señor hizo juicio contra Jesús con ira, furor terribles, con ira y furor y con terrible reprensión. La sentencia que fue declarada contra todos los pecadores del pueblo de Israel en ese momento y contra todos nosotros, los pecadores, fue recibida por nuestro Señor Jesucristo. Él la recibió a cambio de nosotros. Ahora que la justicia está satisfecha, entonces Dios declara inocentes a todos los que están en Cristo, es decir, a todos los pecadores que confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es como el juez que de pronto te va a declarar inocentes a aquellos asesinos. Aquí ya la justicia ha sido satisfecha en Jesús. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si invocamos el nombre del Señor. Entonces, hombres, mujeres, jóvenes, todos los que escuchan este mensaje, Dios nos advierte siempre amorosamente de las consecuencias negativas del pecado a todo lo largo de la historia, pidiéndonos que no nos separemos de él. La única manera de escapar a ese juicio, a ese juicio tan horrible y tan atroz que vive, es correr hacia él mismo, correr hacia el Señor, buscando a él, buscar su misericordia en la cruz, invocar el santo nombre del Señor Jesús y pedirle que nos rescate, que nos salve de nuestra propia maldad. Aunque el juicio es severo, Dios siempre preserva un remanente fiel para su gloria. Ante la pregunta de Ezequiel, capítulo 11, versículo 13, le dice: Ezequiel le pregunta, ¿vas a acabar por cumplir con el remanente de Israel? Y entonces Dios le responde: a todos los que estaban exiliados y repartidos por las tierras. Por tanto, así dice el Señor Dios:
Yo lo recogeré entre los pueblos y lo recogeré de las tierras entre las cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, traten todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, no con ellos, haré recaer su conducta sobre su cabeza. Declara el Señor. Entonces, mis queridos amigos, hay esperanza. Menos mal, después de tanto terror, hay esperanza. Las palabras de esperanza culminan con la promesa de la posesión eterna de la tierra. Príncipe eterno, pacto eterno con el Señor, un santuario eterno de Israel. Esa misma promesa vuelve a ser repetida en el capítulo 14 de septiembre. Y esos pocos, el remanente del Señor, los que lo siguen, aún en medio del castigo, mantienen la fe y serán restaurados. La justicia de Dios, mis amigos, no contradice a su amor, no contradice a Dios. Todo es justo, pero Dios es amor, Dios es amor. Lo confirma esa justicia. El amor santo no puede ser indiferente al mal y al pecado. Sin su justicia, el pecado quedaría sin control. El mal reinaría. No habría ninguna recompensa por la obediencia, si no hubiera justicia del Señor. No podríamos respetar a un Dios que no fuera justo. Cuando Dios en su justicia sentencia a muerte al pecador, a un pecador, eso no discrepa con su bondad. No pelea con su misericordia, no discrepa con su amor, con su compasión o con su piedad. Recordemos, Dios, además de justo, es santo, y por esa razón no tolera el pecado. Y la idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, siempre termina en ruina. Seguida a nuestros hijos, cualquiera que sea. Y el juicio divino, más que querer la muerte, como ya lo dijo allí, el Señor no se gana en la muerte de nadie. El Señor lo que quiere es que todos se salven. Eso es lo que quiere. Entonces el juicio tiene más que un propósito de acabar con la gente, es un propósito redentor. Yo espero haberles podido transmitir este atributo divino. Quiero tener otras aplicaciones para esto, porque no es fácil hablar de la justicia de Dios, y menos en un texto tan complicado como este. No es agradable decir que Dios puede eliminar o acabar con un pueblo por su maldad, pero ha pasado. Es algo muy complejo y muy difícil, pero sin embargo es importante hablar sobre esto, pues esto es parte de la revelación del Señor, parte de su revelación, y es parte de la exigencia que Dios le hace a su pueblo. Así como Dios manda a Ezequiel a que le adviertan un día, así nos manda a nosotros a él mismo. Si no hay fidelidad al Señor, si no hay obediencia, si no hay respeto ni temor reverente al Señor, la persona desobediente deberá atenerse a las consecuencias que le traerá la osadía de desafiar al Señor. Los que estén aquí, que aún no crean en el Señor, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, ruégale por misericordia, porque no te aplique el juicio. Los creyentes no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, ni acomodarnos al mundo, conformarnos al mundo. Debemos mantener una actitud humilde y de continuo agradecimiento, ya después de que vimos todo esto, de cómo Dios no nos ha eliminado de la faz de la tierra. Debemos vivir agradecidos, una actitud humilde. Cada uno examina su corazón. ¿Cuáles son los dioses que le roban al puesto de
Están probando un puesto de segundo. ¿Qué Dios es el que necesitas? ¿Qué es lo que liberamos? ¿Qué es lo que más amas? Por encima del Señor. Dile a Dios que te perdone por esa idolatría. Ser escogido, justificado por el Señor, eso conlleva mayores responsabilidades delante de Él. Porque la elección divina no significa impunidad. Entonces tenemos una mayor responsabilidad delante del Señor. Vuelve a advertir a todos los que amas, y a todos los que te interesan, y a todos los que te importan. Que van a morir si no se arrepiente. Hay un sentido de urgencia en todo esto. Queridos amigos, pues el Señor te lo va a reclamar. Le digo que le iba a reclamar a Ezequiel. No podemos guardarnos esto para nosotros solos. Cuando el pueblo de Dios vive igual o peor el mundo, eso deshonra gran manera, enormemente, el nombre del Señor. Entonces, no se acomoden en el nombre del Señor. ¿Estás bien? Nos ponemos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, una palabra difícil, dura, acerca de tu juicio, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido Dios bueno, amoroso, misericordioso, Señor. Nos has tolerado, Señor. Y aún a pesar de todos nosotros, Señor, a pesar de nuestra necedad y nuestros corazones necios, Padre, tú has tenido misericordia, Padre, Señor. Señor, por favor, transforma los corazones de todos, Señor, los que están escuchando este mensaje, Padre. Ayuda, Señor, a abrir los ojos espirituales, Señor, y que todos puedan ver, Padre, que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el que nos justifica, Señor, el único, Padre Santo, y que podamos dejar la idolatría y el pecado, Señor, por favor. Gracias, Padre, por esta mañana, guárdame de ti, que todas las personas, Señor, no se vayan igual como vinieron, Señor, sino transformados por ti, Señor, que es tu poderoso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,